Bueno, a todos sean bienvenidos. Mi nombre es Jorge Gaitán. Yo soy instructor para Doors Academy. Soy una persona que usualmente da cursos para la parte de la tecnología de Juniper. De hecho, tengo dos certificaciones de Juniper de nivel eh, Specialist, que son como un equivalente de CCNP, si ustedes conocen de Cisco, y la certificación de Cisco es como un CCNP, pero de Juniper, y recientemente adquirí la certificación de CCNA. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de switching, continuando con el programa de las 16 horas que estamos impartiendo de forma completamente gratuita para ustedes, para que puedan adentrarse en la parte de Cisco y de las certificaciones de Cisco, ¿verdad? En primer lugar, comentarles que esta clase vamos a tratar de que sea lo más interactiva posible y cualquier duda que ustedes tengan pueden escribírmela por chat o me pueden interrumpir sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? De igual forma, si hay algo que yo no explique de una manera adecuada, no duden también en decírmelo y yo con gusto trataré de dejarles los conceptos de la forma más clara posible, aunque sí les digo que realmente esta sesión espero que sea muy enriquecedora para ustedes y también vamos a tratar de que los conceptos que toquemos acá, no, hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Pues el contenido que vamos a tocar ahora son cosas muy básicas que de pronto algunos de ustedes ya manejan, de pronto algunos de ustedes no. Vamos a ver los conceptos de dominios de colisión, dominios de broadcast, la lógica de un switch, cómo funciona un switch, también los redundant link en un switch, básicamente saber que un switch puede tener más de un uplink o más de una conexión hacia un equipo core, cómo podemos funcionarlo y también un poquito de riesgo que tenemos ahí. También la parte de Power over Ethernet o lo que nosotros conocemos como PoE en sus cuatro características que Cisco sobre todo trabaja, que son PoE, PoE Plus y UPoE y UPoE Plus, que esos son los últimos, son unos conceptos que Cisco trajo al mercado y son propietarios de él. Y también vamos a ver conceptos básicos de VLAN. Bueno, empecemos. Básicamente, los dominios de colisión son algo muy sencillo de entender. Anteriormente, cuando la red o las redes eran viejas, básicamente, no sé si ustedes han escuchado hablar de unos equipos que se llamaban hub. Básicamente, estos hub, básicamente son equipos que fueron como los predecesores, o podemos decir los antecesores también de los switches que conocemos hoy en día. Básicamente, todas esas redes Ethernet que se iniciaron eh, en la red, eran hubs, eran equipos viejos y básicamente un hub es un dispositivo que se utiliza para detectar varios dispositivos y hacen que estén conectados como en un solo segmento. ¿A qué me refiero con un solo segmento? Básicamente es como emular que los equipos están conectados entre ellos directamente. ¿Cómo lo hace un switch? Solo que este equipo funciona en la capa 1 del modelo, así que eso lo vimos en la sesión anterior. Básicamente, tener un hub para nosotros es como tener un solo medio compartido. Básicamente, un hub funciona de manera tal que si un equipo manda tráfico, todos los equipos que están conectados a ese hub lo van a recibir. Ahora bien, no tiene una lógica de reenvío de paquetes. Básicamente, esto sucede debido a que un hub está diseñado para enviar los paquetes, pero se dice que la comunicación que un hub realiza se hace a nivel de half duplex. ¿Qué quiere decir que se hace a nivel de half duplex? Un equipo puede enviar paquetes o enviar tráfico nada más pero no puede recibir paquetes al mismo tiempo. Solamente quiere decir o mando paquetes o los recibo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto o esta deficiencia que nos brinda un hub básicamente hace que se produzca algo que nosotros conocemos también como una colisión, que básicamente es que cuando varios equipos o más de un solo equipo intenta enviar una trama o un paquete a toda la red por medio del hub al mismo tiempo. Y para que lo veamos más claro, podemos ver este diagrama. Básicamente, ¿qué sucede?
Nosotros tenemos las dos computadoras, la PC1 más la PC2. Las dos equipos mandan tráfico al mismo tiempo, como podemos observar. Este equipo que está en medio es un hub, lo que hace es que estén conectados todos los equipos al mismo tiempo. Todos los equipos se conectan entre ellos. Básicamente nosotros podríamos decir que en esencia o de forma lógica, las conexiones estarían básicamente así. Podríamos decir que un hub nos representa que los equipos están conectados todos entre ellos. En esencia, un hub funciona de esa manera. Ahora bien, los hubs básicamente, como habíamos hablado, nos permiten hacer una comunicación en hub duplex. ¿Qué quiere decir? Que puede enviar un equipo nada más paquetes al mismo tiempo. Si dos paquetes son enviados de dos orígenes diferentes, es decir, de dos computadoras diferentes al mismo tiempo, lo que va a suceder es que van a tener algo que se llama una colisión. Esta colisión básicamente son errores que se dan en la red y por este tipo de cosas es que los hubs dejaron de utilizarse. Ahora bien, un dominio de colisión, básicamente ya vimos que es algo que no nos es muy eficiente. ¿Cómo se pudo trabajar con estos hubs? Básicamente los hubs pudieron seguir funcionando gracias a un método de control que se creó, el cual se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detect, o mejor conocido y más sencillo de aprender es CSMA PLECA-CD. Básicamente este se encarga de censar toda la red eh, para ver cómo o funciona, si nosotros lo queremos ver de una manera más sencilla todavía, funciona como una especie de semáforo para el envío de los paquetes. Lo que hace es determinar cuando el medio está libre para poder censar que no haya nada de tráfico y que un dispositivo pueda mandar paquetes. Básicamente, si el equipo detecta que la red no está libre, él va a esperar un momento para poder enviar la información que necesita enviar. Si el segmento de red está libre y dos dispositivos envían tramas al mismo tiempo, sus señales chocan o se crea una colisión. Es decir, que si este mecanismo tiene algún tipo de falla y dos equipos esperan el mismo tiempo para enviar paquetes, se produce una colisión. Cuando se detecta una colisión, ambos equipos van a detenerse y van a esperar una cierta cantidad de tiempo la cual siempre va a ser aleatoria antes de volver a transmitir la información. ¿Cómo podemos también conocer la parte de cómo funciona esto? Tenemos diferentes tipos de censos que podemos tener. Tenemos el Carrier Sense, que básicamente su idea es que los nodos solo puedan enviar datos a través de la red si el medio compartido está libre. También hay otro que se llama acceso múltiple, que varios nodos comparten un segmento de red, entonces necesitan solamente un método para acceso para resolver las colisiones. También tenemos el detección de colisión, que si se produce una colisión, se detectará y va a volver a tratar de enviarse los paquetes posteriormente. Básicamente, en esencia, los hubs lo que nos dan son colisiones, son como choques de paquetes dentro de la red, lo cual nos genera que la red sea lenta, también que hayan errores y que no podamos hacer una comunicación de una forma apropiada. Por eso los equipos, estos hubs, idealmente no debemos de tenerlos nosotros en nuestras empresas, porque son equipos que a nivel de redes y de forma incluso podemos decir vulgar, se conoce como equipos tontos. Estos equipos simplemente sirven para enviar los datos, pero pueden deteriorar el funcionamiento de nuestra red. Ahora bien, nosotros para poder solucionar este tipo de problemas, tuvimos la fortuna de que los ingenieros de red en ese momento vieron este tipo de eficiencias y crearon algo que se llama Ethernet Bridge. Estos básicamente fueron creados y pensados para que pudieran resolver los problemas de escalonamiento con las redes compartidas y sobre todo con el tema de las colisiones. Estos equipos son de capa 2 y eso quiere decir que pueden leer tramas del encabezado Ethernet para enviar y tomar decisiones en función de la información de los encabezados. Estos equipos básicamente nos eliminaban
la necesidad de enviar todas las tramas a todos los puertos y nos ayudaron a dividir un segmento de red en varios dominios de colisión. Básicamente fue poner como un equipo que sea más inteligente sobre nuestra infraestructura de red vieja, y ese equipo se encargaba de hacer que las colisiones no se propagaran o no tener que pasar paquetes de un lado a otro, como se tenía con un hub. Sería, digamos que la idea sería de poner un equipo que está en medio, que sería este, que fuera el encargado de poder hacer que cuando un paquete se enviara tráfico acá, eh, el otro solamente lo recibiera, ¿verdad? Y de acá que hubiera la posibilidad que otro equipo pudiera mandar los paquetes al mismo tiempo. Entonces, esa fue la forma que se buscó en su momento para poder solucionar el tema de los dominios de colisión. Posteriormente, se crearon unos equipos diferentes que son ya Ethernet switches. Estos vinieron a solucionar los problemas de colisiones, porque básicamente tenemos que también tener en cuenta que si en algún momento se quería enviar un paquete de un dominio de colisión específico hacia otro, siempre iban a pasar porque el bridge iba a permitir el paso de este. Ahora bien, los Ethernet Switch básicamente ya vinieron a dar más temas de inteligencia a nuestra red, operan en la capa modelo 2 del modelo OSI, es la capa de enlace de datos. Todos los puertos operan en la modalidad de full duplex. ¿Qué quiere decir que operan a la modalidad de full duplex? Básicamente que los equipos pueden transmitir y recibir tramas o paquetes de forma simultánea. No tenemos el problema de que las colisiones se vayan dando, porque con la introducción de estos equipos ya dos equipos podían enviar y recibir paquetes al mismo tiempo. Entonces, definitivamente estos equipos nos dieron un salto de calidad a nivel de toda la parte de infraestructura de red, ¿verdad? El algoritmo de SMA y Collision Detector o PLECA-CD también ya no se necesita, y por tanto ya quedó deshabilitado de forma predeterminada. Es decir, que todos estos Ethernet switches ya no necesitaban tener este protocolo. ¿Por qué? Porque se eliminó completamente la necesidad de estar persiguiendo colisiones en esta infraestructura. También estos equipos traen la característica de que vienen a reenviar las tramas basados en la dirección MAC de los dispositivos. Entonces, básicamente, este switch lo que se encarga es de poder permitirnos que varias computadoras puedan mandar paquetes al mismo tiempo. Y otra cosa también que vino a pasar cuando se introdujeron los switches Ethernet es que cada puerto del switch es considerado un dominio de colisión. ¿Por qué esto es así? Porque cada uno de los dispositivos que se conecten a él van a enviar los paquetes al equipo, y él se va a encargar de darle inteligencia, de determinar de dónde viene este paquete, hacia dónde lo voy a mandar, y básicamente es la forma en la que los ingenieros de red solucionaron el inconveniente de los dominios de colisión. Ahora, ¿qué es un dominio de broadcast? Bueno, antes que nada, ¿tienen alguna duda con los dominios de colisión? ¿Les quedó claro? Creo que la ilustración también nos da bastante herramienta para entender, pero si alguno tiene dudas. Voy a proseguir. Entonces, básicamente, ahora vemos el dominio de broadcast. El dominio de broadcast básicamente es un conjunto de dispositivos que se encargan de recibir las tramas de broadcast originadas en cualquier dispositivo de la red. Una transmisión es una comunicación de uno a todos. Es decir, en la infraestructura de red actual, cuando decimos que hay broadcast en la red, queremos decir nosotros que un equipo envía paquetes y todos los demás los va a recibir. Es decir, que si un equipo va a enviar una trama de transmisión, todos reciben una copia. Los equipos Ethernet saben que cuando viene una trama de difusión o de broadcast que va hacia el destino FFFFFFFF, básicamente cuando ustedes puedan observar que en la red hay paquetes dirigidos a estos, quiere decir que esto es un paquete de broadcast. Básicamente, cuando un switch recibe esta trama, envía una copia hacia todas las interfaces, excepto a la que lo recibió. Por ejemplo, en nuestro GIF que tenemos acá, si la PC1 envía un paquete,
todos los equipos conectados al switch van a recibir este paquete, a excepción del mismo puerto por donde se recibió esa trama. ¿Por qué nosotros necesitamos o por qué pasan broadcasts en la red? Una de las razones principales es que, por ejemplo, hay protocolos que requieren que se envíen broadcasts para poder ejecutarse. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina y esa máquina quiere obtener una IP por DHCP, esa máquina de por sí ella no sabe cómo tener una IP, no sabe con quién comunicarse. Entonces él manda un paquete de solicitud diciendo, hey, alguien acá en la red me puede brindar una dirección IP. Entonces ese tipo de paquetes de broadcast son comunes para ese tipo de acciones o servicios. También, si se quiere mandar, por ejemplo, una prueba de ping hacia un destino específico, el switch se va a encargar de buscar cuál es el origen, cuál es el destino, y si el switch no conoce el destino, entonces va a enviar el paquete a todos los puertos del switch para determinar dónde tiene que entregar ese paquete. Igual tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos bloquear o quitar o limitar la parte de los broadcasts en nuestra red, tenemos dispositivos como router o incluso firewall que pueden ayudarnos a evitar que un broadcast se propague a nivel de toda nuestra infraestructura. Los switches, cuando están conectados a más switches, también pueden propagar la parte de broadcast. Y esto se conoce como multi-switch broadcast domain. Esto es básicamente cuando nosotros tenemos una red, tenemos varios switches conectados entre ellos y por ende nosotros tenemos una misma red lógica. Esto quiere decir que tenemos una red de multi-switch que están en broadcast o que pueden mandar broadcast. Cuando un equipo envía una trama de broadcast, se inunda a todo el dominio de broadcast y básicamente podemos decir que este dominio de broadcast se extenderá a través de los switches. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la computadora 2 envía un paquete a nivel de broadcast, el switch BAM 1 se va a encargar de mandar el tráfico hacia todos los dispositivos que tiene conectados a él, pero si él no conoce hacia dónde va a enviar ese paquete o esa trama, entonces él la envía a los switches vecinos que él tiene, lo cual básicamente va a desencadenar que este switch haga la misma tarea, que envíe los paquetes hacia los demás puertos que va a tener conectados. Y eso se conoce como un multi-switch broadcast, que es algo también bastante usual. Por eso no es una buena práctica, aunque lo vamos a ver de pronto más adelante cuando lleguemos a protocolos de protección como Spanning Tree, que no es muy recomendable que un switch esté cascadeado de otro switch. Digamos que no siempre esta va a ser una buena práctica y de hecho por eso se inventó una tecnología que se llama stacking, que básicamente hace que varios switches sean uno solo, o se vean como uno solo mediante unos módulos especializados y unos cables especializados, que igual se vería más adelante. Cuando nosotros tenemos un router a nivel de nuestra red, básicamente nosotros nos podemos preguntar, ¿cuándo vamos a finalizar de esta avalancha de broadcast? ¿Cuándo vamos a, a dejar de recibir broadcast si toda nuestra red es un dominio de broadcast? Básicamente, si nosotros queremos dividir un dominio de transmisión en dominios más pequeños, nosotros utilizamos un router. Ahora bien, también aparte de nosotros dividir la red con un router, si nosotros tenemos un firewall, también podemos dividir los dominios de colisión y podemos, basado en eso, detener las tormentas de broadcast que puedan estar en nuestra red. Los routers, por defecto, no inundan la red con tramas de broadcast, ya que ellos se encargan de desencapsular los paquetes, las tramas Ethernet, y actúan sobre la información de capa 3 que viene dentro de los paquetes. ¿Qué es la información de capa 3? Básicamente es todo lo que viene de la capa 3 del modelo OSI, que es la parte de IP, ¿verdad? Donde ahí ya el router se encarga de determinar, ok, esta IP quiere llegar hacia este destino, entonces por ende ya no se propaga un broadcast. Un dominio de broadcast también se puede dividir en varios, en uno o varios más pequeños utilizando VLANs, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y básicamente un dominio de broadcast es esto, ¿verdad? Que tenemos un switch y que un paquete es enviado por una computadora. Si el switch no sabe hacia dónde va a mandar ese paquete, entonces él inunda toda la red hasta encontrar su destino. O si hay algún tipo de protocolo que requiera el envío de broadcast, como por ejemplo DHCP, un PIN, él va a enviar ese paquete hacia todos los dispositivos para poder entregar ese paquete, ¿verdad? Básicamente podemos decir que como que se va a encargar de tocar cada una de las puertas de todos los usuarios para poder determinar quién es el usuario el que tiene que entregar el paquete que se está enviando. A este punto nos vamos a preguntar nosotros, ok, ¿cómo funciona un switch? ¿Cuál es la lógica? Bueno, un switch básicamente su deber o su propósito final es enviar tramas Ethernet o paquetes Ethernet a nuestra red. Estos se encargan de tomar decisiones basadas en la MAC de origen y la MAC de destino que vienen en las tramas Ethernet. Es decir, que cuando yo mando un paquete desde mi computadora hacia cualquier destino, él va a siempre llevar una dirección MAC de origen y también una de destino. Entonces el switch se va a encargar de ir a buscar dónde está este origen, dónde está este destino, para poder llegar a entregar el paquete y poder dar el servicio al usuario, ¿verdad? Un switch básicamente sigue un conjunto de reglas y en última instancia toma la decisión sobre qué puerto o sobre varios puertos donde va a mandar los paquetes. ¿Cómo funciona la lógica de un switch? Bueno, recibe una trama, examina cuál es la dirección MAC de origen y actualiza su tabla de direcciones MAC. Una vez que, básicamente nosotros cuando tenemos un paquete o una trama, vamos a ver algo así. ¿Qué se va a encargar el switch? Va a determinar cuál es su MAC address origen. Él decide dónde va a enviar la trama según la dirección MAC de destino. Y también puede reenviar la trama a un puerto único o enviar la copia de la trama hacia varios puertos si la trama de única es desconocido o es una trama de broadcast. Es decir, si por ejemplo yo tengo un switch y esta conexión la tengo en el puerto 1 y el switch ya conoce que esa MAC address está conectada al puerto 1, entonces él dice, ok, este paquete viene del puerto 1 con la MAC address X y va a mandar un paquete hacia la computadora 3 que está en el puerto 7. Ok, entonces yo conozco cuál es la source MAC y cuál es la destination MAC. Ok, entonces voy a mandar el paquete desde el puerto 1 hacia el puerto 6 y así él toma la decisión. Los switches también aprenden MAC address porque su lógica y su funcionamiento es completamente basado en la parte de las MAC address. El equipo, por ende, tiene que aprender MAC address, tiene que saber cuáles son los orígenes y cuáles son los destinos para poder entregar los paquetes o mandar el tráfico, ¿verdad? Ellos crean tablas de direcciones MAC examinando la dirección MAC de origen de todas las tramas que ingresan por un puerto. Cuando este equipo recibe una trama en un puerto del switch y desconoce cuál es la MAC address de origen, el switch crea una nueva entrada en la tabla de MAC. La tabla de MAC también nosotros la vamos a conocer como CAM, que se llama Content Addressable Memory Table, que básicamente es donde se aloja la tabla de MAC address que un equipo, que un switch conoce. Un ejemplo práctico es básicamente este que vemos acá, que básicamente la PC1 recibe, envía tráfico. Él básicamente, como el switch no tiene una entrada para el switch 1, él dice, ok, la MAC address de switch 1 es la que empieza con AAA. Ok, esa MAC address yo la aprendo de la interfaz Fast Ethernet 001. Como él no conoce cuál es el destino de la MAC address, que en ese caso el destino era para la MAC address CCCC, el switch lo que dice, ok, yo no conozco cuál es la MAC address del destino, pero sí conozco la MAC address origen. Ok, entonces yo voy a mandar ese paquete que me mandó la PC1 hacia todos los puertos. Llega el paquete hacia la PC2 dice, no, mi MAC address es una MAC address completamente diferente. Entonces
el paquete no está destinado a ese mismo. Luego viene el paquete hacia la PC4. Esto pasa al mismo tiempo hacia todos los dispositivos. Básicamente el equipo dice, ok, no, esta trama no viene para mí, ok, entonces vamos a hacer la otra consulta, la vamos a mandar a la PC3. La PC3 sí tiene la MAC address destino, entonces como esa MAC address es la de una computadora directamente conectada que el equipo no conocía y no tenía en su MAC address table, entonces él viene y dice, ok, voy a guardar esas MAC address en mi tabla de MAC y ahora cuando ya tenga que enviar paquetes desde la PC1 hacia la PC3 o hacia la PC2 o hacia la PC4, yo ya sé dónde están sus MAC address y por ende voy a poder transmitir los datos de una forma más rápida o eficiente. Si queremos verlo desde otra perspectiva, nosotros podemos tener un escenario muy similar a este, en el cual tenemos un switch y tenemos las diferentes interfaces de nuestro equipo. Tenemos diferentes equipos conectados. Por ejemplo, aquí tenemos la PC1, tenemos también la PC2, tenemos la PC3 y queremos llenar la tabla de MAC address de nuestro equipo. Entonces, nosotros conocemos que las MAC address de nuestro equipo son todas las que son ABCD, ABCD. La PC1 tiene como fin de MAC address 111, la PC2 2222, la PC3 3333. ¿Cómo construye el switch to MAC address? Básicamente, cuando el PC1 envía tráfico hacia, por ejemplo, la PC2, entonces el equipo reconoce o guarda en su tabla CAM o su MAC address table la MAC address de la PC1 y él dice, ok, la MAC address abcd.abcd.111 yo la tengo conectada y la conozco o la aprendo por el puerto Fast Ethernet 01. Ok, la PC2, ok, cuando ya respondió el paquete, yo descubrí que su MAC address o aprendí que su MAC address 2222 la conozco por el puerto Fast Ethernet 02. Y la computadora 3 envió un paquete de pronto también hacia la computadora 2. Ok, cuando ese envío de paquetes se realizó, el equipo aprendió que esa MAC address está conectada en el puerto Fast Ethernet 3 y basado en eso él crea su MAC address. Esto que ustedes ven acá es un comando que nosotros podemos utilizar para poder ver las diferentes MAC address que tenemos configuradas, bueno, aprendidas más bien en nuestro equipo. Si nosotros le damos a nuestro equipo un show MAC address table dynamic, podemos ver todas las MAC address que nuestro equipo, nuestro switch Cisco, ha aprendido de forma dinámica. Y todas estas entradas de pack van a estar siempre referenciadas hacia un puerto específico. Por ejemplo, en nuestra topología, yo tenía un switch. En este caso, no aprende MAC address debido a que todavía no se han enviado paquetes en toda la red. Veamos en este equipo, si yo le doy un MAC address dynamic. Acá si se fijan, si aprendemos una MAC address, este equipo, si ustedes pueden ver acá, dice serial 3, es porque yo a la par mía tengo un switch Cisco 2960X al cual tengo conectado una P Fortinet. Entonces acá yo aprendo MAC address porque él sí está tratando de enviar tráfico. Pero si nosotros queremos ver las MAC address que tenemos aprendidas en nuestro switch, lo hacemos con este comando y básicamente podemos decir que este comando es el equivalente de esta tabla bonita que tenemos acá, ¿verdad? Este comando es lo que nosotros usualmente vamos a ver, o es el resultado que nosotros usualmente vamos a buscar cuando nosotros estamos trabajando con un switch real en un entorno real. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros nos dicen, cuando ya veamos la parte de VLAN, pero en la parte de redes, ustedes van a escuchar muy seguido que digamos, mira, cámbiame de VLAN este puerto. ¿Cuál es la forma más fácil de que nosotros podamos detectar en qué puerto tengo conectado una MAC address o una computadora? Si de pronto no conozco la dirección IP de mi equipo, si no conozco
inclusive de pronto hasta el hosting del equipo, la ubicación física del equipo, y me dicen cambiame de VLAN un puerto, lo que yo puedo hacer es decirle a la persona, mira cuál es la MAC address de la computadora. Esa persona puede ser capaz de venir hacia su máquina y, por ejemplo, digitar el comando ipconfig lecaol, y acá en la parte de Ethernet, acá le aparecería la parte de su MAC address. Esta MAC address debe de corresponder a una entrada que un switch ya conoce y va a poder saber en qué puerto está. Entonces, basado en eso, nosotros podemos identificar en qué puerto tenemos conectada una máquina, y es la forma más apropiada en la que nosotros podemos hacer cambios de VLAN, por ejemplo, y es también en esencia el método por el cual el switch sabe cómo poder enviar un paquete de un puerto hacia otro. También esto de la lógica de cómo un switch funciona, también nosotros la podemos resumir en el siguiente esquema. Básicamente, el switch va a recibir una trama. Él va a determinar si si ya conoce la source MAC o la MAC address del origen, y refresque el Agintane. También él va a determinar si la destination MAC es una MAC address de múltiples, únicas o broadcast. Si es una MAC address que pueda ser de únicas o de broadcast o de múltiples, envía una copia de esa trama hacia todas las interfaces, excepto donde la recibió. Si no es así, entonces él está en la source address y la destination address en la misma interfaz. Si la respuesta es sí, entonces él va a dropear el paquete. ¿Por qué? Porque si el tráfico llega por la misma interfaz, él dice, ok, esto no tiene sentido. Si la source MAC y la destination MAC vienen del mismo puerto, entonces yo no tengo que hacer nada porque ya hay una comunicación a nivel de capa 2 entre estos equipos. Una vez que se determinó que no se recibe la trama desde una misma interfaz, porque el source address y el destination address están en unas interfaces completamente diferentes, entonces él envía el tráfico al puerto saliente que corresponde. Si el equipo ya conoce cuál es la MAC address del origen y del destino y él las tiene conectadas directamente, básicamente sería tan sencillo como que al puerto 1 de nuestro equipo manda tráfico hacia el puerto 2. Basado en su MAC address, el equipo puede decir, ok, la MAC address que termina en 111 manda tráfico a la MAC address 222. Esa es la forma más sencilla en la que se puede explicar cómo es la lógica de un switch. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda al respecto. Al momento, ¿o estamos bien? Todo bien al momento por mí. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar. Realmente, si se fijaron, son un montón de temas que se ven, pero realmente son bastante sencillos y bastante breves, ¿no? Ahora, continuando, básicamente vamos a hablar de la parte de las LAN switching con redundant links. Básicamente, la idea de que nosotros tengamos una redundancia para las conexiones de nuestro switch siempre va a ser una buena práctica a nivel de nuestra infraestructura de red. Porque, por ejemplo, en el inicio de la topología, nosotros podemos observar que tenemos el switch 1 y el switch 2 conectados entre ellos, es decir, tenemos una conexión acá. ¿Qué pasa si de pronto una persona viene y de pronto desconecta este puerto, o si no, de pronto el puerto que conecta ambos dispositivos se daña? Entonces, acá nos quedamos completamente sin comunicación. Es decir, si nosotros solamente tenemos dos equipos a nivel de nuestra infraestructura y tenemos dos switches conectados entre ellos, si esta conexión se pierde, básicamente esta PC no va a poder enviar tráfico de aquí a acá. Y imagínense que nosotros acá tenemos un router y este router tiene conexión hacia internet,
hacia Internet. Básicamente lo que va a suceder es que este equipo, al tener fallas en la comunicación entre ambos dispositivos, este equipo o todos los equipos conectados a este switch van a quedar aislados y van a perder comunicación. Por eso se recomienda siempre, como mejor práctica, tener más de un uplink. Que los uplink básicamente nosotros los podemos conocer como los puertos principales para conexión hacia nuestra red core o nuestro switch core, o puertos que nos pueden ofrecer conexión hacia una red exterior. Nosotros, en la mejor práctica, como les digo, siempre tener más de un uplink a nivel de nuestro switch. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, una de las mejores prácticas es que nosotros tengamos un tercer switch o de pronto que tengamos dos conexiones por dos puertos diferentes hacia nuestro equipo. Esa es otra buena práctica que también puede funcionar, e inclusive yendo más allá, ya aquí me estoy saltando un par de temas que vamos a ver en próximas lecciones o en próximas sesiones. Vamos a hablar también de la parte de Third Channel o por channel, como algunos los pueden conocer, que también son mecanismos que nos van a permitir a nosotros tener redundancia. Estos por channel nos van a ayudar a nosotros a que tengamos conexiones redundantes entre switches y que si uno de estos puertos falla o si el cable de red es desconectado, ya sea por accidente o de pronto se cortó o digamos que en algún patch panel el puerto se dañó o si digamos esta conexión es por fibra, la fibra se cortó, estos por channel nos ayudan a nosotros a tener dos ventajas, bueno, de hecho tiene más ventajas, pero dos ventajas esenciales que nos permite duplicar el ancho de banda acá, es decir, que por ejemplo, si estos puertos que nosotros tuviéramos acá fueran dos puertos gigabit Ethernet, este por channel nos permitiría a nosotros tener 2 gigabit de envío de tráfico. Aparte de eso, es redundancia de puertos. Si uno de los puertos se cae, el otro estaría disponible. Esa es otra buena práctica que se puede realizar. Ahora bien, si nosotros de pronto, porque no tenemos ya sea transceivers o módulos de expansión, por así decirlo también, para conectar más puertos a nuestro equipo, porque ya todos los puertos que tiene él conectados ya están usados, ya tengo saturado el equipo y no puedo conectarle nada más, entonces solamente tengo un puerto adicional y tengo que alimentar otro switch. Nosotros vamos a tener esto que se llama normalmente switches en cascada, que nosotros tenemos más de un switch conectado entre ellos. Entonces, si nosotros perdemos conexión entre este que vamos a denominar switch 1, este se va a hacer switch 2 y este va a ser el switch 3. Si nosotros tenemos esta conexión, y se pierde, entonces Switch 2 a la hora de enviar los paquetes de la PC1 va a mandarlos por la PC3 y perdón, por el Switch 3 y este va a mandar los paquetes al Switch 1. Así nosotros podemos crear redundancias a nivel de nuestras conexiones. No sé si Pablo iba a decir algo, pero creo que no. Okay. Ok, esta es una forma que también se puede utilizar para poder dar redundancia a nivel de nuestra infraestructura de red capa 2 o de switching, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta algo. Si un equipo no sabe exactamente dónde entregar un frame, básicamente, como ya lo vimos, él va a propagar ese paquete hacia todas partes. Si el destino se logra encontrar, eventualmente se va a mandar o se va a entregar el paquete hacia su receptor y probablemente este va a responder. Pero si el switch al final no encuentra ese destino, él lo va a seguir buscando y eso causa algo que se llama inundación de red eh, o una tormenta de brotes. Esto sí puede ser contraproducente, básicamente porque el equipo o uno de los equipos puede llegar a tener un procesamiento alto, básicamente que la red esté conectada de esta manera y que hayan varios paquetes de tramas que se estén lupeando o que estén enviándose de un equipo a otro porque no saben dónde están y es lo que quieren es entregar el servicio a uno de los equipos, ¿verdad?
esto puede producir que el procesamiento de los equipos sea elevado y que al final la red deje de ser funcional, ya que no va a tener la capacidad de poder procesar otros paquetes, porque todo su procesamiento va a estar enfocado en tratar de entregar ese paquete, que podríamos decir que es un paquete malicioso, fantasma. De hecho, la parte de los loops en la red es algo que a nivel de networking es uno de los escenarios más o menos buscados, más bien, si creo que sería la palabra más adecuada, menos buscada. Básicamente nosotros, para poder solucionar eso, tenemos algo que se llama Spanning Tree. Eso es un protocolo que nosotros vamos a ver en otras sesiones, en el cual nosotros podemos ayudarnos a que este tipo de problemas de inundaciones de la red no nos pasen. ¿Cómo se produce un loop? Básicamente, el loop se produce cuando una PC envía una trama de transmisión, el switch recibe esa trama, lo envía hacia todos los puertos, excepto hacia el puerto entrante, por lo tanto envía el paquete hacia los switches 1 y 2, 2 y 3, pero no lo envía hacia el puerto donde lo recibió, es decir, basado en el escenario anterior, ¿verdad? Este equipo manda un paquete, el switch 1 se lo manda a switch 2 y a switch 3, ¿verdad? Buscando cuál es el destino. Lo mismo ocurre cuando las copias son recibidas en switch 2 y switch 3. Ven que se trata de una transmisión y envían la copia hacia todos los puertos, excepto al puerto entrante. Pero cuando pasa eso, entonces se empieza a generar un loop. Switch 1 se lo manda a switch 2 se lo manda a switch 3 y switch 3, como ya recibió el paquete de switch 2, no se lo va a mandar a switch 2 de regreso, se lo va a mandar a switch 1. Y así sucesivamente el procesamiento de nuestro equipo puede llegar a tal punto que esta inundación básicamente puede bloquear uno de los equipos, puede hacer que su procesamiento esté alto, o incluso si un equipo está congestionado completamente por solicitudes y si no tiene las capacidades necesarias, digamos, el equipo no es lo suficientemente robusto para soportar esta carga, el equipo puede inhibirse o atontarse, como decimos también en buen salvadoreño. Básicamente es que el equipo queda completamente bloqueado y no va a quedar otra que reiniciar el equipo. A esto nosotros lo conocemos como loop de capa 2 o tormenta de broadcast. Hay mecanismos que nos ayudan a prevenir esto, que también se van a ver posteriormente. Acá solo es como que nosotros sepamos cómo funciona un switch, pero también saber qué peligros o qué cuidados nosotros tenemos que tener cuando empecemos a trabajar con nuestro switch, ¿verdad? Nosotros, ya después de hablar de este caos que se puede producir a nivel de nuestra infraestructura, también podemos hablar que definitivamente, a pesar de que se puedan producir tormentas de broadcast, nosotros necesitamos, para poder tener alta disponibilidad, conexiones redundantes, topologías redundantes. Los switches tienen que evitar este efecto negativo de las tormentas de broadcast. Para detener estos loops, estos loops en la red, Cisco utiliza un protocolo que se llama Spanning Tree, o que nosotros también usualmente vamos a escuchar que se conoce como STP, que básicamente hace que algunos links redundantes estén en un estado de bloqueo. Este estado de bloqueo básicamente significa que, si bien es cierto, yo tengo a un equipo A, B y C conectados entre ellos, básicamente va a haber un puerto que va a estar bloqueado y va a evitar que las tramas no se envíen, y va a evitar que se den posibles fallas en la red. Cuando ya nosotros nos adentremos en la parte de Spanning Tree, vamos a ver que estos puertos, que si bien es cierto, van a estar bloqueados, si nosotros perdemos la conectividad de acá, este estado de block va a desaparecer y va a hacer que la conexión entre este dispositivo que enviaba tráfico acá, estos dispositivos enviaban tráfico acá, si se pierde la conectividad por las causas que nosotros ya hablábamos, alguna desconexión de puerto, daño de puerto, daño de cable, daño de patch panel, entre otras que se pueden dar, este equipo puede ser capaz de enviar el tráfico hacia, hacia el switch A si
si hay problema acá, porque este equipo va a quitar el estado de bloque. Básicamente el bloqueo se va a hacer aquí y no se van a presentar brocas también en los de los red, pero si se requiere enviar tráfico por algún tema de redundancia, se va a habilitar y nosotros vamos a recobrar esta alta disponibilidad a nivel de nuestra infraestructura de red. Básicamente, cuando nosotros tenemos un spanning tree configurado, lo que sucede es que los paquetes se envían en nuestro equipo, de nuestra PC, hacia nuestro switch. Nuestro switch se encarga de recibir esos paquetes, los envía hacia los diferentes puertos que tiene conectados. Si son hacia otros switches, él va a enviar los paquetes, pero uno de ellos va a tener el puerto en un estado que se llama blocking. Este estado de blocking básicamente lo que va a hacer es que al haber un loop, este no se prepague en este equipo y con eso básicamente nosotros lo podemos detener. De esto no se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante nosotros para que nos quede más claro. Vamos a ver también ejemplos en próximas sesiones en el cual nosotros vamos a poder adentrarnos un poquito más en la parte de spanning tree y poder saber qué sucede cuando un puerto está bloqueado, cómo se detienen los loops y cómo estos caos que se pueden dar a nivel de capa 2 se pueden solucionar. Si nosotros queremos ver el estado de spanning tree, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es darle un show spanning tree a nuestro equipo y con eso nosotros vamos a ver los estados. Cuando nosotros vemos los estados, usualmente podemos ver estados como root. Básicamente este estado de root dice, ok, digamos mi switch core o el equipo que es el root para esta VLAN o la máxima autoridad para una VLAN específica va a ser este, y otro puerto que yo voy a tener, un estado que voy a tener es el ALTN o alterna, y este va a estar en bloque. Esto básicamente nos ayuda a nosotros que estas tormentas de brotes que se pueden tener y a las que nosotros les vivimos puedan ser detenidas y no nos afecten a nivel de nuestra infraestructura de red. Con la lógica de los switch y la redundancia de switch, básicamente finalizamos acá. Como les digo, ahorita vamos a tocar completamente temas muy básicos. Y ahora vamos a pasar a ver otra cosa muy interesante, que es la parte de PoE, o también conocida como Power over Ethernet. Básicamente PoE, ¿qué es? Es una tecnología que es muy utilizada a nivel de toda la infraestructura de red de básicamente todas las empresas. Nos proporcionan alimentación de DC o corriente directa a los puntos finales a través de un cableado UTP. Es decir, por el mismo cableado UTP o por el mismo cable de red que nosotros tenemos, podemos energizar equipos. Esta energización de equipos se realiza basado en pares trenzados en el cobre como tal. Nosotros tenemos nuestros cables de cobre o lo que también se conoce como par trenzado, que básicamente se encarga de, por los pares 1 y 2 de enviar electricidad hacia un puerto específico. Básicamente, por medio de esto, lo que nosotros hacemos es enviar electricidad hacia un dispositivo y de esa manera nosotros lo podemos eh, encender o darle energía, hacer que un equipo pueda funcionar, ¿verdad? Nosotros, ¿qué podemos alimentar con estos equipos? Nosotros podemos alimentar teléfonos IP, cámaras IP, lectores de tarjetas, que básicamente estos sirven sobre todo para la parte de seguridad física de una empresa, que usted me imagino que ya han visto que hay lectores de tarjetas, que son unas tarjetas magnéticas que nosotros pasamos. Ese tipo de lectores de tarjetas usualmente necesitan Power over Ethernet para que estén en una VLAN de seguridad, para que estén aislados de cualquier otra VLAN y que también puedan tener energía, ¿verdad? Puedan funcionar. Básicamente, estos equipos nos sirven para eso, también para puntos de acceso o access point, que son los que nos brindan la wireless. E incluso hay otros tipos de dispositivos que son industriales, de construcción, e inclusive hay equipos ¿cómo se llama?
de monitoreo ambiental, que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ellos, que se encargan de determinar cuál es la temperatura en un data center, si hay sensores de movimiento, todo ese tipo de cosas se pueden controlar y se pueden alimentar eléctricamente utilizando Power over Ethernet, ¿verdad? Esta Power over Ethernet, nosotros tenemos dos estándares creados, los cuales son el 802 AF. Este fue creado en 2003 y podemos decir que fue la primera versión de PoE, pero también tenemos la versión 802.3A que se fue creada en 2009. Básicamente, ellos tienen diferencias, las cuales son sobre todo en el nivel de alimentación eléctrica que puede dar un equipo. La 802.3AF, ellos pueden alimentar a un switch y puede garantizar 12.95 watts de electricidad a un dispositivo. Y pueden llegar a dar hasta 15.4 watts de alimentación máxima. En cambio, el estándar 802.3AT, o conocido como PoE Plus, puede proporcionar hasta 30 watts de alimentación por interfaz del switch y puede garantizar hasta 25.5 watts de potencia al dispositivo final. Este dispositivo final, como ya hablamos, puede ser un access point, puede ser una cámara IP, puede ser un teléfono IP, un lector de tarjeta, cualquier cosa que podamos alimentar a través de un cable de red va a poder ser o funcional gracias a estos dos estándares. Ambos estándares son a través de dos de los cuatro pares de cable UTP. Sobre todo, esto funciona en la parte del Power over Ethernet en cables de categoría 5E o superiores. Básicamente lo que nosotros tenemos es que estos equipos pueden llegar a darnos a nosotros la corriente por medio de dos pares, como les decía, ¿verdad? Y pueden darnos hasta 30 watts y pueden garantizar inclusive 25 watts a un dispositivo. Básicamente, como les digo, por un cable de red nosotros podemos alimentar cualquier otro dispositivo. Ahora bien, debido a la demanda y a la evolución que hemos tenido a nivel de todas las infraestructuras de red, que de pronto necesitamos APs que sean de una cobertura mayor y obviamente para que un equipo pueda dar mayor cobertura, sobre todo a la parte de los access points, que pueda dar mayor cobertura a nivel de infraestructura wireless, requieren mayor potencia, requieren más electricidad. Basado en eso, Cisco impulsó dos categorías o dos tecnologías nuevas mejoradas que llegan inclusive a triplicar la capacidad eléctrica que dan PoE y PoE Plus. Cisco llamó a sus nuevos estándares, por decirlo de alguna manera, Cisco Universal Power over Ethernet, o conocido también como UPoE, y también el Cisco Universal Power over Ethernet Plus o UPoE Plus. Estos básicamente utilizan el mismo estándar de cableado que tenemos con PoE, pero en lugar de suministrar energía a través de dos pares centralizados, utiliza los cuatro pares tensados de cables de categoría 5 o superiores. Cuando se conecta cualquier dispositivo que sea PoE a una interfaz de nuestro switch, envía un pulso de detección y espera a una firma de detección como se define en 802 a 3FAT. Es decir, el equipo switch va a determinar, va a negociar con el dispositivo final, ya sea cámara o ya sea un AP, qué tipo de consumo de energía va a tener y basado en eso él va a categorizarlo. Él va a decir, ok, entonces tú necesitas tanto watt de potencia, ok, eso te puedo dar yo, ¿verdad? Básicamente cuando un equipo final, ya sea una P, por ejemplo, responde al pulso que va a consumir, él le dice, ok, yo voy a consumir tanto watt a nivel de la red, básicamente el switch le indica, le da una clase y le dice, ok, tú vas a ser clase tal y vas a consumir tanto o te puedo garantizar tanto consumo de energía dentro de mi equipo. A esto nosotros lo conocemos como hardware handshake o PoE handshake. Básicamente nosotros sabemos que con Cisco UPoE o UPoE Plus, nosotros tenemos que podemos llegar a entregar hasta 60 watts de potencia
esto nos ayuda a nosotros a poder dar mayores capacidades o levantar equipos que demanden más energía. Nosotros podemos hacer una comparación entre los diferentes protocolos. Lo que sí tenemos que saber y tener muy en cuenta es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar PoE, siempre tenemos que tener un cable de categoría 5E o alguno superior. Esa es ley. Y si queremos utilizar un PoE Plus, aquí sí necesitamos tener un cableado estructurado que sea de categoría 6A o superior. Los estándares de PoE o PoE Plus pues, son el 802.3AF y el 3AT, como ya lo hablamos. 3AT es el PoE Plus, y los UPoE y UPoE Plus son propietarios de Cisco. Los tipos de designaciones que un switch le da hacia los dispositivos finales son tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Cuál es la diferencia? Es que el tipo de poder o de máximo de watt que puede dar un equipo o puedo entregárselo a un equipo final. El PoE Plus puede dar hasta 30 watts, pero puede garantizar hasta 25.5 watts. En cambio, un PoE puede dar hasta 60 watts, es lo máximo, pero puede garantizar hasta 51. Un PoE Plus puede dar máximo 90, pero puede garantizar 71.3. Y los números de pares que utilizan, ya sabemos, los de los estándar 802.3A, F y T, pueden utilizar dos pares de cobre. En cambio, UPoE y UPoE Plus funcionan con 4 pares de cobles. Y igual, en temas de tecnología, para los cables de categoría 5E y 6E, tenemos la limitante de la longitud del cable, que puede ser de máximo de 100 metros. Ahora bien, con las nuevas cableados estructurados y nuevas categorías que van saliendo, estas distancias límite que teníamos ya se van yendo, ya nosotros ya no las vamos necesitando. También otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro equipo es un equipo que consume una cantidad de energía eléctrica específica, los switches lo van a categorizar en las diferentes clases y él va a decir, ok, si un equipo viene y utiliza entre 6 watts y 12.95, entonces va a ser una clase 3 y basado en eso, él va a crear como, o le va a dar un perfil de conexión, por decirlo de alguna manera. Además de utilizar este handshake de PoE, que nosotros ya hablamos, que básicamente es que el switch le dice, el switch y el equipo final empiezan a trabajar y dicen, ok, vos cuánta demanda de energía necesitas para poder ver cómo configuro mi puerto, cuánta energía te entrego por mi puerto. Hay un protocolo que se llama LLDP, que para los que ya están familiarizados con Cisco, el LLDP es como, es un protocolo que sirve para hacer un discovery, un mapeo de la red, muy similar a CDP, con la diferencia que el LLDP es un protocolo estándar que cualquier dispositivo de red podría hablar, a excepción del CDP, que el CDP es más de Cisco, ¿verdad? Y solamente se puede hablar entre equipos Cisco. Ahora, nosotros, cuando tengamos un equipo PoE, usualmente tenemos que tener en cuenta si nosotros tenemos un equipo, una cámara IP o un sensor de movimiento o una tarjeta de acceso de seguridad, no todos los modelos de switch Cisco van a soportar PoE, no todos pueden alimentar mediante un cable Ethernet nuestros equipos. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que para comprar un equipo PoE en nuestra red, o tenemos que comprar algo que se llama Power Injector, que básicamente esos son equipos que se conectan a la energía eléctrica común y corriente, pero tienen una salida Ethernet que nos pueden permitir a nosotros, bueno, tienen una entrada Ethernet y una salida Ethernet, algunos inclusive, en donde nosotros podemos entregar energía eléctrica hacia nuestros dispositivos y se da en los niveles de voltaje o se acopla los niveles de voltaje
y los watts que nuestro equipo AP, por ejemplo, requiera. Pero si nosotros queremos comprar un equipo PoE, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de modelo podemos utilizar. Usualmente los equipos de red Cisco tienen en sus modelos, incluyen una letra P, que eso nos indica a nosotros que este equipo es PoE. Por ejemplo, en este caso, tenemos un switch Cisco 3850-24-P-L, que este nos dice que es un equipo de la serie 3850, que es de 24 puertos y es PoE. Por ejemplo, si nosotros logramos ver la imagen que tenemos acá, podemos observar que acá nuestro equipo también nos dice, ok, Catalyst 3850 de 24 puertos y es PoE Plus. Básicamente es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros querramos venir y poner APs en nuestra red, tenemos que tener en cuenta si nuestro switch es PoE, chévere, voy a poder hacerlo, si no, voy a tener que comprar Power Injector, que de pronto van a ser más baratos que comprarme un switch que sea PoE, ¿verdad? Una cosa también muy interesante es que todos estos equipos que son PoE traen la característica que por defecto el PoE viene habilitado de forma automática. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para que un equipo nuestro dé electricidad por medio de un cable de red. Si el equipo es PoE, obviamente, ¿verdad? Y si queremos nosotros verificar cuál es el estado de los puertos PoE o la utilización de nuestro equipo PoE, podemos utilizar un comando que en nuestra consola que sea show power inline. En nuestro caso, yo tengo acá conectado un equipo, si yo le doy un show version, este comando show version me sirve para ver la versión de sistema operativo y de hardware que yo tengo. Este equipo que yo tengo es un Cisco 2960X, que es de la última generación de 2960X. Acá me dice que es de 48 puertos y lo que me interesa a mí es esto, que es P. Este equipo P básicamente es capaz de poder soportar PoE Plus hasta, y todo el equipo me puede dar incluso hasta 370 watts, digamos, la sumatoria de él. Si, por ejemplo, yo vengo y conecto un equipo que tengo aquí a la mano, si os lo voy a mostrar, yo tengo acá un AP que es PoE, es de la marca Fortinet. Si yo vengo y conecto este equipo, si se fijan, yo acá tengo mi equipo, si yo le doy un show interface gigabit 1045, yo veo que ese puerto está down. Si yo le doy, yo quiero ver todos los puertos que están con Power over Ethernet, le doy un show Power Inline y acá puedo ver cuáles son el estado. Si se fijan por defecto, todos los equipos tienen en admin status en auto y están operativamente off porque yo no tengo nada conectado. También dice que no tiene watts usados y también este número que ven acá es cuánto watt o cuánta potencia el equipo puede transmitir, ¿verdad? Y cuánto es el máximo que se puede permitir por cada uno de los puertos. Ahora bien, si yo vengo y conecto mi equipo Fortinet, van a ver que el equipo inmediatamente dice que detecta, sin que yo haya configurado nada, si haya hecho nada, detecta que el equipo es parte de un estándar. Yo tengo acá, Rangel, buenas noches y gracias por unirte. Tengo un equipo 2960X aquí conectado. Mira. Voy a dar un show version para incluir 29. Para que veas, es un Cisco 2960 X 48 puertos y este P me indica que es PoE. Acá el equipo, si se dan cuenta, acá detectó que se conectó un dispositivo final que es Power over Ethernet. El equipo dijo, ok, en este puerto le voy a garantizar energía y el equipo empezó a estar a levantar el puerto porque ya hizo la negociación y ya puede transmitir y recibir conexión el Fortinet. Ahora bien, si yo le doy un show Power Inline, van a ver que todos los demás puertos, como no tienen nada conectado, van a seguir en el mismo estado, pero el puerto Gigabit 045, que es donde conecté mi equipo Fortinet, ya me dice que
él tiene un power de 15.4, es lo que el equipo requiere. Cuando hicieron la negociación, ellos definieron que requerían 15.4 de watts de conexión y se le puso una clase 4. Recuerdan que la clase 4 nosotros la vimos hace poquito. Aquí está. En la clase 4, el equipo, si se fijan, en la clase 4, acá tenemos nosotros esta conexión. Básicamente, nosotros podemos deducir basado en eso que en efecto cae en la clase 4 porque el equipo que yo conecté necesita 15.4 watts de potencia y la clase 4 es básicamente la clase que da entre 12.95 watts hasta 25.5 watts. Básicamente con eso ya se hizo la negociación y el equipo que yo tengo conectado, que es una P-Fortinet, funciona, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros leemos el Show Power Inline, lo que vamos a observar es este tipo de cosas. Sobre todo cuando nosotros tenemos equipos de la marca Cisco, nosotros vamos a lograr ver que hay una negociación que es capaz de poder decirnos a nosotros, el dispositivo Cisco, ok, tengo un teléfono Cisco 7960 conectado, también tengo una P en estado Lightweight Access Point y estos equipos ambos son de la clase 3 y yo les puedo garantizar máximo hasta 15.4 watts de potencia, pero yo les estoy dando entre 10 y 5. Básicamente es la forma en la que nosotros podemos ver o hacer un diagnóstico del PoE en un switch, ¿verdad? Los SX también está ventaja. SX, ¿de cuáles me estás hablando? Rangel, discúlpame. Ah, de los switches Juniper, los EX. Fíjate que hay unos switches Juniper EX. Nosotros en Tutors tenemos unos, si no estoy mal, unos Juniper EX 3200. Eso los tenemos en nuestro pod. No tengo acceso a él en este momento. Sí, no es SX, es EX. Ellos traen algunos modelos traen hasta 10 o 12 puertos que son PoE y hay otros que no son PoE, pero igual, o sea, si quieres que todos los puertos sean PoE, también lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, queremos ver el PoE de un puerto específico, de cómo está la información de un puerto específico, la podemos ver con el comando show power inline gigabit y ponemos el número de interfaz. Veámoslo en nuestro laboratorio. Si yo tengo el show power inline gigabit 1, 0, pleca 45, perdón, me falta una pleca acá. Podemos observar también la misma información, pero ya más detallada para mi equipo. Aquí yo ya no veo todo lo de todos los puertos de red, sino que más bien puedo ver todo lo enfocado hacia el puerto que yo quiero. Pero si incluso yo quiero ver más información, puedo darle un detail y este detail a mí me va a dar un poquito todavía más de información de una forma más desplegada y algún diagnóstico puedo realizarlo basado en la información que yo tenga acá, ¿verdad? Si yo necesito ya encontrar más información de cómo se negoció, por ejemplo, el puerto, consumos y todo eso, también lo puedo ver acá. Y si de pronto yo no quiero que se mande una señal eléctrica por un puerto, también nosotros podemos desactivar este feature, por decirlo de alguna manera, entrando en modo configuración global. Luego nos metemos a nuestra interfaz, luego le damos un power inline, ponemos signo de interrogación y acá podemos ver que tenemos varias opciones: auto, consumption, never, policy, port, static. Básicamente con esto nosotros podemos modificar los parámetros de transmisión de energía hacia un equipo. Podemos poner límites si queremos hacerlo,
Pero también nosotros lo que podemos hacer es simplemente deshabilitarlo. Si nosotros ya no queremos que el equipo pase PoE, le damos un show interface gigabit 1, pleca 0, pleca 45, le podemos poner un power inline y acá le damos never. Si yo le doy never y le doy en, con eso lo que va a suceder es que mi puerto se va a caer, el equipo deja de transmitir energía por ahí y por ende el switch, el equipo que yo tenga conectado ahí no va a levantar. ¿Cuándo yo puedo realizar este tipo de cosas? Por ejemplo, si yo tengo alguna P que me está generando inconvenientes, que se está reiniciando de forma constante y quiero revisarlo eh, y dejarlo desconectado, puedo darle eso, un Power Inline Never, y con eso puedo deshabilitar que el equipo reciba señal, ¿verdad? O si quiero desactivar alguna cámara por X o Y motivo, o algún dispositivo cualquiera que sea, que tenga Power over Ethernet, lo podemos realizar sin ningún tipo de problema. Básicamente nosotros sabemos que los Power over Ethernet, ya luego de todo lo que vimos, pueden alimentar teléfonos, pueden alimentar incluso, hay unas nuevas bocinas IP, yo realmente ni sabía que existían, hay bocinas IP, nuestras cámaras IP, y también obviamente, y quizás los dispositivos más comunes que nosotros nos vamos a encontrar que son PoE, son los Access Point y los teléfonos IP, ¿verdad? Que son lo más común que nosotros nos vamos a encontrar y también obviamente la parte de las cámaras IP, ¿verdad? Pero digamos muchas de nuestras empresas todavía tienen eh, cámaras análogas, entonces no soportan IP, pero en esencia, un Power over Ethernet, básicamente nosotros sabemos que con nuestro switch, sin tener que tirar un nuevo cableado estructurado de energía, podemos alimentar nuestros diferentes dispositivos, inclusive la parte de cuando nosotros ponemos eh, teléfonos que son IP nos ayudan a ahorrarnos costos porque por el mismo puerto podemos tener tanto telefonía como voz separada. Ya vamos a ver un poquito más de eso y con la parte de Access pues nosotros podemos dar conectividad inalámbrica a toda nuestra infraestructura de red. Con la parte de PoE, ¿tienen algún tipo de duda que pueda saldarles o continúo? Bien, voy a continuar. Y ahora ya vamos a ver el tema final, que básicamente es eh, las VLANs. Las VLANs funcionan a nivel de la capa del modelo OSI. Nosotros las podemos conocer como Virtual Local Area Network y son básicamente en esencia un mecanismo que nos va a permitir separar de forma lógica las redes en varios dominios de difusión o de broadcast. Un host o los hosts que están dentro de una VLAN no pueden comunicarse con otros dispositivos que pertenecen a otras VLAN a menos que estén interconectados por un dispositivo de capa 3, un router, un switch multicapa o un firewall. Estas VLAN nos ayudan bastante con temas de seguridad debido a que tienen una importancia nada más local. En pocas palabras, solo debemos de crear las VLAN necesarias de forma manual en cada switch si nosotros queremos así. Si por ejemplo queremos que un switch tenga solo una VLAN que sea para seguridad, otra VLAN que sea solo para administración y otra VLAN que sea para IT, podemos hacerlo. Un equipo puede tener una tan sola VLAN, si queremos, y puede tener tantas VLAN como nosotros necesitamos. Los modelos más recientes de switches pueden soportar hasta 4000 VLANs creadas. Y ustedes pueden decir, ¿por qué necesitamos tantas VLAN? Usualmente, esta cantidad de VLANs se crearon sobre todo para temas de proveedores de servicios. También tenemos que saber que por defecto los switches Cisco tienen creada la VLAN 1, la VLAN 1002 y a la 1005 y esas nosotros no las podemos eliminar por ningún tipo de motivo, ya que son una VLAN que traen objetivos específicos y nosotros no las podemos tocar, ¿verdad? Por defecto también y como una buena práctica, nosotros tenemos que saber que la VLAN 1 viene por defecto asignada a todos los puertos de un switch. La mejor práctica que nosotros podemos realizar es apagar esa VLAN.
básicamente, si yo quiero ver las VLAN que tengo configuradas, le doy un show VLAN brief a mi equipo y acá van a ver todas las VLAN que yo tengo. En este caso, mi equipo ya tiene la VLAN 1, es el equipo que yo tengo por el cual estoy conectado por consola. Si se fijan, esta VLAN 1 ya viene creada, esta VLAN por defecto, está activa y está configurada en absolutamente todos los puertos conectados a este equipo. Ahora bien, la mejor práctica nosotros decimos que es apagarla. ¿Cómo nosotros apagamos la VLAN 1? Bueno, fácil. Para apagar la VLAN 1 nosotros tenemos que darle un chute a una interfaz. Ya lo vamos a realizar y lo vamos a ver. ¿Qué otras ventajas nosotros tenemos o qué más podemos decir nosotros de la VLAN? Básicamente nos ayudan a mejorar la seguridad dentro y de una red física. ¿Por qué? Porque nos permite separar por medio de estas VLAN, como son mecanismos que nos permiten separar redes, podemos tener diferentes redes divididas en diferentes VLANs y que ellas no tengan comunicación entre ellas. Esto nos ayuda a tener una mejor seguridad a través de la infraestructura de red. Nos mitiga las tormentas de broadcast. ¿Por qué? Porque cada VLAN es parte de un dominio de broadcast más pequeño. Entonces, básicamente un switch puede tener todos los puertos conectados, pero no todos los puertos pueden estar en la misma VLAN. Entonces, una tormenta de broadcast puede ser menos probable que suceda. La división de redes de una misma empresa en sus diferentes áreas y propósitos. Nosotros podemos tener una VLAN para administración, otra para IT, otra para impresoras, otra para seguridad, otra VLAN para servidores, y todas las VLAN que se les ocurren se pueden crear sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Los equipos, si queremos que un equipo, por ejemplo, almacena información confidencial, nosotros la podemos dejar en una VLAN completamente distinta, separada y aislada de cualquier otra VLAN. Va a estar de por sí incomunicada con cualquier otra VLAN. La administración de las redes más se simplifica bastante porque nosotros no necesitamos eh, solo tener una sola VLAN, sino que tenemos varias VLAN para los propósitos que nosotros querramos y sabemos que las VLAN tienen los permisos que nosotros definamos, ¿verdad? También el mejor rendimiento, mejora el rendimiento de los equipos, esto es porque nosotros ya no tenemos un solo dominio de broadcast, es decir, no solo tenemos nuestra VLAN 1, sino que tenemos varias VLAN creadas, ¿verdad? Normalmente nosotros vamos a encontrar que tenemos varios rangos de VLAN, nosotros la VLAN 0 y la VLAN 4095 nosotros no las podemos utilizar en un switch ya que están reservadas. La VLAN 1 es la VLAN por defecto y viene por defecto en todos los equipos de red Cisco o todos los switches Cisco. De la VLAN 2 a la 1001 nosotros podemos utilizarlas para utilización interna, para crear todas nuestras conexiones de red. Si se dan cuenta, estamos hablando de 999 VLANs, así que tenemos suficiente para crear y divertirnos, ¿verdad? Tenemos la VLAN 1002 a la 1005, que está creada por defecto en los Cisco, y son utilizadas para redes FDI y token write. Usualmente, realmente, estas no se utilizan ya, o sea, la verdad que siguen siendo quedadas, pero nosotros bien poco probable que las utilicemos, pero como les decía, normalmente los switches soportan hasta más de 4000 VLANs y es porque nosotros tenemos las VLAN extendidas. Las VLAN extendidas son aquellas VLAN que van desde la VLAN 1006 hasta la VLAN 4094 y podemos utilizarla internamente y no son soportadas por algunos switches y para habilitarlas necesitamos configurar ciertos protocolos antes. Por acá creo que tengo una pregunta de Rangel. El último comentario siempre me quedó dudas. ¿A qué nos referimos con tormenta de broadcast? ¿Hay alguna forma de entenderlo con algún ejemplo? Quizás un switch tengo conectada cierta cantidad de computadoras, ¿en qué momento generaría una tormenta de broadcast? Y cómo así la VLAN logra mitigar. Ok, fíjate que, bueno, con el permiso de todos los demás, vamos a regresarnos un montón de slides antes, que ya hablamos de eso. Una tormenta de broadcast pasa cuando un dispositivo, por ejemplo, dispositivo 1, envía una petición hacia una MAC address, como por ejemplo la típica MAC address de broadcast, que es la F, un montón de veces. Un broadcast sucede cuando este switch envía el paquete
al switch 2. El switch 2 a la hora de responder a este paquete, si hay, y usualmente lo vamos a ver nosotros cuando esté así, digamos una conexión de switches así, este switch va a enviar el paquete switch 1 hacia switch 2. Switch 2 va a recibir el paquete por este puerto, digamos que este es el puerto 1, 1, este es el 2, este es el 2, 2, este es el 3 y el 3. Va a recibir el paquete por el puerto 1. Los switches por defecto, ellos cuando reciben una trama Ethernet, a la hora de responder esa trama o a la hora de buscar a dónde mandar esa trama, si ellos no conocen dónde está, van a enviarla a todos los puertos excepto al puerto por el cual conocieron o recibieron esa trama. Entonces Switch 2 manda la petición a Switch 3. Switch 3 no sabe qué hacer con ese paquete y él no puede volver a consultar hacia Switch 1. ¿Por qué? Porque por ahí recibió esa trama. Entonces se la manda de nuevo a Switch 1. Cuando pasa este escenario, nosotros tenemos lo que se conoce como una tormenta de broadcast. Esa tormenta de broadcast básicamente es la consulta constante de a dónde mandar una trama, un paquete. Eso es básicamente el por qué pasa eso. ¿Cómo una VLAN nos puede ayudar a eso? Por ejemplo, ponerle que esta trama vaya en la VLAN 10. La VLAN 10 está creada acá, pero acá no está creada. Aquí no tenés creada esa VLAN 10. Si esa VLAN 10 no está creada acá, a la hora de recibir el paquete en la VLAN 10, este switch no se va a encargar de transmitírsela al switch 3. Por eso es que las VLAN nos ayudan a mitigarla. Aparte de eso, de mitigarla de esa manera, o una VLAN nos ayuda a mitigarla así, es que, por ejemplo, acá estás hablando de que tenés una sola VLAN creada, ¿verdad? Digamos que es la VLAN 1, la que viene por defecto en todos los switches. Si tenés varias VLAN, entonces tenés varios dominios de broadcast en la red, ¿verdad? Ahora bien, aparte de que vos puedes cubrirte con la parte de la VLAN, también tenés la parte del spanning tree, que el spanning tree te ayuda a que si vos tenés una conexión entre varios switches, uno de los puertos va a estar en estado de forwarding y el otro va a estar en bloque. Entonces, digamos que así es que tú logras mitigar las tormentas de broadcast. Espero que te haya podido responder la pregunta, Rangel. Bueno, continuando. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. Gracias, y que muy buena pregunta, de hecho, Rangel. Bueno, continuando. La VLAN, si nosotros queremos configurar o apagar la VLAN 1, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos un configure terminal, nos venimos a interface VLAN 1 y acá nosotros corremos el comando shutdown. Con esto vamos a apagar la parte al menos de la capa 3 de la VLAN en nuestro switch y esto nos va a ayudar a mitigar bastante. Ahora bien, si nosotros queremos habilitar las VLAN extendidas en nuestro equipo, lo que nosotros tenemos es que dar un configure terminal. Si nosotros utilizamos un protocolo que se llama BTP en nuestra red, tenemos que ponerlo en modo transparente. Si nosotros no utilizamos BTP, entonces por una buena práctica es siempre apagarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos venimos acá a nuestro switch, nos venimos, le damos un configure. Acá nosotros lo que vamos a hacer es darle un BTP. Acá tenemos mod. Y acá tenemos 4 opciones: cliente, off, server y transparent. Esto se va a ver más adelante. Nosotros acá lo que podríamos hacer es o poner el switch en modo transparente o darle off. Con eso nosotros apagamos el BTP y con eso ya vamos a tener un paso adicional para poder habilitar las VLAN extendidas. Ahora, además de hacer esto, tenemos que habilitar Spanning Tree para las VLAN extendidas. Esto nos va a servir a nosotros para dos cosas. Uno, poder habilitar la protección contra tormentas de broadcast y loops en nuestra red. Y dos, para que el equipo pueda admitir 1024 direcciones MAC address en nuestro equipo. Nosotros simplemente nos venimos a nuestro equipo y hacemos esto. Le ponemos un Spanning Tree, le damos signo de interrogación si queremos, pero nosotros ya sabemos extended system ID y con esto ya el switch va a habilitar. Si yo le doy un show VLAN brief, por ejemplo,
Voy a seguir viendo las mismas VLAN, pero si por ejemplo lo he hecho de spanning tree, bueno, acá no me dice nada, le vamos a un showroom para include spanning tree, y acá ya vemos que ya tenemos el System ID. Con esto nosotros ya estamos listos para crear una VLAN extendida. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a darle un configure terminal, le vamos a dar VLAN 1945 y ya está. Eso es todo. Ya tenemos creada nuestra VLAN extendida, ¿verdad? Aparte de eso, también nosotros podemos crear una VLAN de una forma bastante sencilla. Tenemos que, para crearla, le damos un configure terminal, luego le damos VLAN, que es lo que justo acabamos de hacer. Si se dan cuenta, VLAN 1945 en este caso. Una vez que nosotros definamos el ID ustedes lo ponen según ustedes lo quieran. Este siempre va a ser definido por el usuario, por el administrador. En nuestro caso, yo voy a crear dos VLAN. La VLAN 10, vamos a poner VLAN 10. Nosotros acá esta VLAN para términos de orden y también para como mejor práctica, debemos de ponerle un nombre, le vamos a poner name, y acá nosotros le ponemos el descripción que nosotros querramos. Esta descripción, por ejemplo, yo le voy a poner VLAN admin, por ejemplo. Puedo hacerlo así, si yo quiero puedo ponerle guión bajo, si quiero puedo ponerle guión o punto, lo que ustedes quieran, eso está bien. Si yo quiero crear una nueva VLAN, simplemente le doy VLAN 40, por ejemplo. En este caso le voy a poner como nombre server. Y ya con eso tengo ya 4 VLAN adicionales. Si yo le doy un show VLAN brief, se van a dar cuenta que acá tengo la VLAN de admin que ya creé y la VLAN de server. Así de simple y sencillo se crea una VLAN. Una buena práctica que nosotros hacemos y que les invitamos a hacer a ustedes es que si ustedes quieren tener un orden definido para la VLAN que creen, y como nosotros ya vimos la parte de subneteo y ABLSM y todo eso ya lo manejamos, si nosotros creamos una VLAN, una buena práctica, al menos para orientación, es que en cualquiera de los octetos que ustedes tengan, puedan representar el número de VLAN ID con la red. En este caso, por ejemplo, con la VLAN 10, yo tengo que la red 192.168.10 0 está en el tercer octeto de mi red. Con eso yo ya puedo saber que si una persona me dice, mira, mi dirección IP es la 192.168.10.120, yo ya sé que ese equipo es parte de la VLAN 10. Ahora bien, si yo tengo una VLAN de servidores y me dicen, ok, mira, la IP de mi servidor es la 172.17.40.20, ok, sí, esa red yo la tengo configurada para mi VLAN de servers, entonces con eso ya me puedo ubicar más, ¿verdad? Nosotros cuando tengamos nuestra VLAN vamos a tener unas configuraciones muy similares a esta, un esquema similar a este, en el cual nosotros tenemos nuestra VLAN 40, esta VLAN 40, nosotros ya sabemos que los puertos 10, por ejemplo, de nuestro switch y el 20 van a estar en la VLAN de servidores, y estos servidores van a ser parte de la red 192.168.40.0, pleca 24, o la máscara de red que nosotros queramos, y la VLAN de admin, por ejemplo, va a estar en la VLAN 10, con la red 192.168.10.0/24. De igual forma, nosotros tenemos otro concepto que de hecho con eso vamos a finalizar toda la parte teórica. Prácticamente solo vamos a ver esto y un temita más. Hay otra parte que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que son los puertos en troncal. Eso se va a ver posteriormente en otras sesiones, porque aquí ya podemos involucrar otros temas como por ejemplo BTP, spanning tree y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a dar en otra sesión. Básicamente un punto de acceso o un puerto en acceso, nosotros podemos decir que nos ayuda a proveer acceso a la red a usuarios finales, donde conectamos nuestras computadoras, servidores, impresores IP, access point, UPS, reguladores de voltaje, etcétera, etcétera. Nosotros los conectamos ahí sin ningún tipo de problema. Los frames o los paquetes enviados a través de este modo de puertos son considerados no etiquetados, quiere decir que son un target. ¿Cómo configuro un puerto para que sea modo de acceso? Simple. Nosotros venimos y le damos un configure terminal. En el configure terminal, nosotros luego venimos a la interfaz, por ejemplo, esta interfaz Gigabit Ethernet 1110,
Luego nosotros ponemos el puerto en modo acceso y luego nosotros le decimos que la VLAN tiene que estar en la VLAN que nosotros deseamos. Por ejemplo, si nosotros nos venimos al switch que tenemos conexión por consola en este momento, vamos a darle un configure terminal, le vamos a dar un interface gigabit 1010, aquí le damos un interface, perdón, le vamos a dar un switch por mod. Acá van a ver que tenemos tres tipos: el modo acceso, el dynamic y el trunk. Eso se van a ver más adelante, pero están relacionados ambos. Básicamente el dynamic, para que lo tengan claro, este nos permite que un puerto pueda negociar si va a funcionar en modo acceso o en modo troncal. Esto es para algo que se llama DTP o Dynamic Trunk Protocol, que es de Cisco, y el modo troncal es cuando nosotros tenemos conexiones usualmente hacia otro switch. En nuestro caso, como queremos que esté en modo acceso, le damos switch for mode access, switch for mode access. Luego le damos un switch por access y le ponemos el número de la VLAN. Nosotros creamos dos VLAN ya, la VLAN 10 y la VLAN 40. Ahora le vamos a poner VLAN 10. Con eso nosotros le vamos a dar un showroom interface gigabit 1 pleca 0 pleca 10. Y ya tenemos la configuración. El puerto está en modo acceso y está en la VLAN 10. Eso es tan simple como hacer esa configuración, y de esa manera nosotros le podemos dar conexión a una computadora a la red, a la VLAN de datos, ¿verdad? Por ejemplo, esa es la forma más sencilla de configurar. Hay otras cosas que se pueden configurar en nuestras interfaces, por supuesto que sí. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, una descripción, le podemos poner descripción tu PC1, por decir algo. Y hay otras cosas que podemos configurar, pero se van a tocar posteriormente. Así se configura un puerto en modo acceso en una VLAN que nosotros ya creamos, ¿verdad? Ahora bien, hay otra cosa muy importante que Cisco y que otros vendors también manejan, es algo que se llama la Voice VLAN. A ver, dice, ¿qué tan obligatorio es poner los puertos en modo acceso cuando, por ejemplo, conectas PCs, APs, cámaras, si simplemente no le pones switch por modo access, pasaría algo? Fíjate que si vos tenés, por ejemplo, una computadora conectada o dos computadoras conectadas a un mismo switch, todos los puertos, recordemos que están siempre en la VLAN 1, ¿verdad, Ángel? Entonces, por ejemplo, en la topología que nosotros tenemos acá, por ejemplo, tenemos PC1 y PC2, que te lo voy a mostrar por acá. Estos equipos están en la Ethernet 01 y en la Ethernet 02 de nuestro equipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, estos equipos, yo no tengo ningún tipo de configuración. Si yo, por ejemplo, me vengo acá a mi switch, le doy ENA, le doy showroom, bueno, le vamos a dar un show IP interface brief. Nosotros sabemos que en la Ethernet 00, en la 01 y en la 02 tengo las dos computadoras. Si yo le doy un showroom interface gigabit, perdón, Ethernet 0 pleca 1 y 0 pleca 2, no tengo nada. Si yo le doy un show interface status a mi interfaz, ves que todas están en la VLAN 1. Si vos conectas dos computadoras, el puerto 1 y el puerto 2, como yo las he conectado, si yo ping entre ellas, desde la PC2, por ejemplo, a la PC1, la PC1 tiene el IP 192.168.10.10, ellos se van a comunicar por medio de la VLAN 1, porque si yo le doy un show VLAN brief a mi equipo, vas a ver que ya tengo la VLAN 1 creada, y esa VLAN 1 creada está habilitada en todos los puertos del equipo. Entonces, si vos querés hacer una división de VLANs y querés segmentar la red, idealmente tenés que tener varias VLAN creadas. Si vos no necesitas, si por ejemplo tú trabajas en una empresa que de pronto es una empresa pequeña, que tiene nada más dispositivos de red, llamémosle computadoras, un 10, y tenés un AP y una impresora y todo trabaja en la misma VLAN, no necesitas poner más de una VLAN, porque de pronto tu red no da para eso, ¿verdad? Pero ya si tú conectas, por ejemplo, APs
cámaras, por ejemplo, cuando tú conectas una P y, por ejemplo, tú quieres tener una P Cisco, por ejemplo, y tenés una wireless controller y tú quieres dar varios SSID y dividir las VLANs, las SSID o la Wi-Fi, como les conocemos así de forma no técnica, divididas, ahí ya tenés que poner los puertos en modo troncal. ¿Puedo abrir el micro? Ah, sí, sí, claro, por supuesto, dale. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Muy bien, buenas noches. Hola, mira, una consulta respecto justo a lo que estás explicando ahora. En este escenario, justamente te puede servir para que te puedas dar cuenta del tema de las VLANs. Pero, por ejemplo, imagínate que un administrador que no tiene mucha experiencia con switching, simplemente olvida de repente el habilitar un modo troncal o darle acceso a VLANs. En este caso, bueno, no quiero dar muchas vueltas, pero por ejemplo, esas dos PCs que tienes tú en la topología están en una misma VLAN, ¿cierto? Si por algo ves tú eres el administrador, conectas las dos PCs, estás dentro de una misma VLAN, simplemente no tendría por qué preocuparme de configurar los puertos como modo acceso. No, eso, y exacto, y también eso iba a Ya, decirles, ese es por lo sí, que nosotros vimos acá, recuerdan que cuando le dimos acá Switch por mod, por defecto a los equipos Cisco traen la configuración en un modo que se llama Dynamic. Este Dynamic, si yo no tengo una configuración en mi equipo, el dispositivo va a detectar si bueno, el switch va a detectar si el dispositivo que yo conecto va a mandarme los paquetes etiquetados, es decir, con VLANs, ¿sí? Y él puede determinar si va a trabajar en acceso o en troncal. Por ejemplo, si vos a la topología conectas otro switch, aquí el equipo va a determinar que el otro equipo va a tener conexión. Si yo, por ejemplo, en vez de acá en este servidor, en vez de tener ese servidor, tengo un switch y ese switch yo configuro ese puerto de tener 0 en modo troncal, entonces este switch por el DTP, el Dynamic Trunk Protocol, que básicamente que yo tenga Dynamic, switch por mod Dynamic, él va a negociar para levantar en troncal. Entonces, la habilidad para que vos no tengas que preocuparte por eso es ese protocolo, el Dynamic Trunk Protocol. O el comando que tenés acá, switch por mod Dynamic. Por eso es que tú no tenés que preocupar. Ahora bien, si tú tenés solo la VLAN 1, entonces digamos todos los equipos van a estar en la VLAN 1, pero si tú querés que un equipo esté en una VLAN específica, entonces si tú tenés deshabilitada la VLAN 1, entonces ese equipo no va a servirte para nada, simplemente va a estar conectado a la red y te va a consumir un recurso de la red conectada, ¿verdad? Pero, como te digo, esto te va a suceder siempre y cuando tú tengas bien poquitos dispositivos en la red, ¿verdad? Es escalable, no es escalable en el tiempo, ¿no? claro, pero en este caso, si por ejemplo en esa topología tú le quitases el firewall que tienes ahí, simplemente colocas un router de cualquier vendor y tienes el mismo escenario, una pequeña empresa que solamente conecta computadoras, impresoras en una misma VLAN. Yo como administrador de repente no conozco mucho el switching, no sería tampoco necesario de que VLAN. no, o sea, no sería tampoco necesario de que ese puerto de que está conectado de una pata del switch a una pata del router la ponga como troncal, ¿no? Si es que está trabajando Sí, con una sola VLAN. sí. Por ejemplo, acá, ponerle que sí, acá yo tengo una sola VLAN, este equipo, por ejemplo, ponerle que el puerto 3 de mi equipo lo va a tener duplicado. Y asumamos que el otro puerto no lo voy a utilizar. Lo que yo haría sería de que el port 3 estaría en la red 192.168.10.1, pleca 24 tendría él. El puerto en el switch estaría en acceso y en la VLAN 1. Y me levantaría, claro, me levantaría sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque si tú no tienes otra VLAN y tu gateway está acá, el switch lo único que se va a encargar es de todos los paquetes que están acá
que él no conozca o que vayan destinados hacia internet, él los va a mandar hacia el router, ¿verdad? Eso en el switch, o sea, simplemente es no tocar nada, simplemente es que Sí. como administrador yo agarro los equipos y los conecto pata por pata a cada puerto del switch y ahí acaba la chamba. Simplemente si tengo no sé, pues alguna restricción o algún tipo de hacer ruta, ya eso lo ves en el router, ¿no? Pero Lo ves en el router, correcto. claro, pero en el caso de que, como te digo, solo trabajes con una VLAN, conectas puerto por puerto, prácticamente es nula la configuración que haces en el switch. No necesitaría Correcto. poner el puerto como troncal. El switch Entiendo, claro, estaría como tonto, por como lo conocemos así, o al menos en El Salvador se conoce así, el switch sería un switch tonto y la salida a internet la daría por la misma VLAN y gracias a que hay un router conectado a esa VLAN. Y no tenés que hacer y configuraciones. entiendo de que no me preocuparía en configurar el puerto como troncal del switch porque No, está trabajando como DTP, ¿no? O sea, yo entiendo de sí, que los correcto. switches, al menos en Cisco creo que es así, que los puertos por default vienen con DTP. Entiendo de que Correcto. si enganchas una pata de router a una pata del switch y obviamente para que trabaje como troncal debe estar en una sincronización de disable auto. Mirémoslo así. Acá va a estar en Dynamic, va a estar con DTP, acá, espero que se vea bien, si no lo voy a hacer muy grande. Ok, acá va a estar en DTP del lado del switch. El Dynamic Tron Protocol va a estar ahí. Y lo que va a hacer es que cuando tú conectes tu router, él va a poner en acceso al puerto. El puerto, ¿por qué? Porque acá, si tú no le pones, por ejemplo, digamos si este es un router Cisco, y tú no le pones un encapsulation 1Q y pones la VLAN, el puerto a la larga va a estar en acceso para el router. ¿Va? El router solo va a tener una muy IP y ya, eso es todo. Entonces, como el DTP está activo y como el DTP detecta que el puerto del otro dispositivo, que en este caso sería un router, está en acceso, entonces no tienes por qué preocuparte por crear VLAN, por poner puerto en troncal, porque el Dynamic Tron Protocol del switch va a decir, ok, la conexión contra el router o la conexión en este puerto está en acceso, solo tengo la VLAN 1 creada, ok, a nivel de capa 3 se van a tomar las decisiones y quien va a tomar las decisiones va a ser el router que tenga. Así que no es necesario que tú te preocupes por troncal. Claro, solo en escenarios de tener más de 2 VLAN o de 2 VLAN hacia arriba, ya estaríamos ahí sí dándole el acceso manualmente, el troncal manualmente, por buenas prácticas, ¿no? Sí, claro, por buenas prácticas. Idealmente, las mejores prácticas es que, por ejemplo, si tú tenés este switch que está acá, digamos que en el puerto 3, en vez de tener el firewall, tengo un switch. Ajá. Yo acá voy a poner, idealmente, y eso se va a ver en otras sesiones, tendría que poner un switch por trunk, allowed, VLAN, y acá pondría la VLAN 10, VLAN 40. La mejor práctica es que siempre tengas esto así, porque si tú lo tenés en trunk y le pones un allowed VLAN all, que lo vamos a ver igual posteriormente, lo que va a hacer el switch es permitir el paso de todas las VLAN. Eso te puede servir a ti para que de pronto no corra riesgos de que alguien que no sepa de switches vaya a cometer algún tipo de error de configuración y te borre el paso de alguna VLAN, que puede suceder, pero la mejor práctica es que tú pongas la VLAN específica, ¿verdad? VLAN 10, 40, y si vas a agregar alguna otra, le vas a poner add 50, por ejemplo, y así, ¿verdad? Ya dentro de la configuración. Pero como te digo, en el escenario que tú lo dijiste, es que aparece un escenario para nosotros de pronto un poquito improbable, pero realmente es más común de lo que todos creemos, porque hay muchas empresas que son tan pequeñas que no requieren una administración compleja, pueden trabajar de la manera en que Rangel nos ha hecho la consulta, y gracias por el aporte, Rangel. Y espero que sí te haya quedado claro, ¿no? Y también a los Sí, demás. sí, sí.
Claro, de igual forma sé que está orientado más en tema de Cisco, pero en otros equipos o otros vendors, tú que por ejemplo también conoces de Juniper, Ujú. ¿el comportamiento de los switching es igual? ¿O ahí sí Sí, tienes que declarar modo acceso, modo troncal? sí, no, normalmente, fíjate que normalmente, por ejemplo, cuando tú tienes un firewall SRX Junior, usualmente por defecto él viene con configuraciones que ya hace que los puertos que funcionan como módulos de switch tengan que ser parte de una VLAN, ¿sí? De una VLAN específica. Y esa VLAN usualmente es la VLAN 1. Ahora bien, con los otros equipos, como por ejemplo los equipos EX, esos usualmente igual traen la VLAN 1 creada por defecto y ahí sí tú tienes que ir definiendo qué puerto va a estar en acceso o en troncal. Lo normal es que lo hagas tú, ¿verdad? Aunque vienen por defecto en acceso, fíjate. Tú Ah, puedes conectar computadoras sin problema a él. Uh -huh. Pero todos van a genial. estar siempre en la VLAN 1. Uh -huh. Gracias, Jorge. De nada. Bueno, siguiendo y retomando la parte del VLAN Voice, nos permite la superposición o la integración de esta VLAN de voice de topologías de voz y una red de datos. La red de voz, podemos hablar de la telefonía, que nosotros tenemos nuestros teléfonos IPs conectados a nuestra infraestructura de red, y la topología de datos de datos son todas las VLAN que nosotros ya vamos a tener creadas, una VLAN de administración, otra VLAN para servidores, etcétera, etcétera. Nos permite colocar teléfonos en una VLAN independiente sin necesidad de intervención de un usuario. Es decir, nosotros no vamos a necesitar que un usuario nos diga nada porque ya vamos a tener nuestra VLAN creada y ya vamos a saber que todos los puertos van a tener un teléfono conectado. Estas VLAN pueden mantener un uniforme aún cuando cambiemos los teléfonos, es decir, no, si no me importa que yo cambie un teléfono, que un teléfono se me dañe y tenga que sustituirlo, al final del día mi VLAN ya va a estar creada, yo conecto un teléfono y se va a poder conectar cualquier otro teléfono sin problema. Simplemente conectamos un teléfono al switch y el switch nos va a proveer con la información necesaria. Nos facilita también una segmentación de tráfico para preservar el tráfico de voz. Esto nos permite aplicar incluso también políticas de seguridad y QoS separados a la red de telefonía. Para configurar como tal una VLAN de voz, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues simple, tenemos que crear una VLAN como tal que se llame, bueno, que tenga el VLAN ID que nosotros querramos. Por ejemplo, yo puedo venir acá y le puedo dar un exit y le puedo dar un VLAN 60 y por ejemplo acá le pongo un name de VLAN voice y ya, eso es todo. Ahora, si yo quiero que esa VLAN sea parte de una interfaz, entonces me vengo a mi interfaz, le doy un interfaz gigabit 1010 y le doy switch por voice VLAN 60. Le doy un virtual room interface VLAN 60, interface gigabit 10 PK10 y acá ya tengo mi VLAN de voz y mi VLAN de datos. Con esto, el puerto de nuestro equipo sigue estando en modo en acceso, pero lo que va a suceder es que el equipo va a separar, cuando el tráfico venga para la VLAN 10, lo va a mandar encapsulado en la VLAN 10 y cuando vengan al VLAN 60 lo va a mandar en la VLAN 60. Y nosotros al final del día lo que vamos a tener es un escenario muy similar a este. Tenemos una interfaz de nuestro switch, esa interfaz va a tener una configuración similar a la que nosotros ya vimos, con la switch por access VLAN 10 y el switch por voice VLAN 60. Básicamente lo que vamos a hacer es que todo el tráfico de la VLAN 60 va a venir a nuestro teléfono va a tener el tráfico de la VLAN 60, que es la de voice. Usualmente los teléfonos tienen dos puertos de red, uno que está marcado y que dice SW indicando que este va conectado al switch o al punto de red, y otro que trae un logo como que es de una computadora. Entonces el tráfico que vaya dedicado hacia la computadora va a venir y se va a separar acá, ¿verdad? Entonces, básicamente la parte de la VLAN Voice es saber que los paquetes van a venir de la VLAN Voice, van a venir
en una VLAN, o la voz como tal, la telefonía va a estar en una VLAN, y la otra VLAN va a ser la que va a transportar los datos. Y básicamente así funciona la parte del VLAN Voice y el VLAN Data. Si gustan, nos vamos a quedar aquí en aras del tiempo. Igual las configuraciones nosotros ya las vimos. No sé si alguno tuviera alguna duda por ahí. Si estamos bien, nos podemos ver en una próxima sesión. Vamos a continuar con con esta modalidad, ¿verdad? Trayendo material gratis para ustedes y obviamente siéntanse en la libertad de consultarnos algo. No sé si tienen alguna duda, ¿o estamos bien? Si no, que tengan una muy feliz noche a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. De verdad, nosotros apreciamos el tiempo que ustedes ponen en poder capacitarse y la atención que nos ponen. Así que estén muy bien. Hasta luego y si tienen dudas, no en escribirnos, en comentarnos. Este video va a ser subido a YouTube, así que por si alguien se lo perdió, lo va a poder ver posteriormente. Así que tengan una feliz noche y hasta luego. Gracias a todos.